Bienvenido a esta primera lección de tu curso de inglés. Lo que vas a aprender ahorita es la introducción al método en general. Con esta información, tú vas a poder comprender las lecciones que vienen de aquí en adelante. Hoy vas a entender uno de los verbos principales, más importantes del idioma inglés. Este verbo se llama to be. To be significa ser o estar. Pero significa ser o estar o se traduce con la terminación ar, ir, porque está en su forma infinitiva. El infinitivo de los verbos en español es cuando los verbos terminan en ar, ir. Sin embargo, la terminación ar, ir del español lo hace la palabrita to del inglés. O sea, al decir to be, digo ser o estar, precisamente porque lleva la palabrita to. O sea, to es la partícula infinitiva. Be, entonces, se le conoce como la forma base o la forma principal del verbo, o la forma simple. Para poder conjugar el verbo to be, nosotros pues debemos conocer que tiene tres formas de conjugación. Estas tres formas de conjugación son am, is y are. Esto es en el presente simple. Y también para poder conjugar el verbo to be, nosotros debemos conocer unas palabras que se les conoce como pronombres personales, personal pronouns, pronombres del sujeto o subject pronouns. Se le conoce como pronombres personales porque se refieren a personas y se le conocen también como pronombres del sujeto o subject pronouns porque cuando nosotros separamos las oraciones en sujeto y predicado, estos pronombres generalmente quedan en el área del sujeto. Entonces, lo que estás viendo ahorita es una tabla en donde nosotros podemos separar el singular y el plural. La primera persona, o sea, first person, la segunda persona, second person, y la tercera persona, third person. Entonces, como puedes ver en este momento, están apareciendo los pronombres personales en su correspondiente casilla. I es la primera persona singular, se traduce como yo. We es la primera persona plural, se traduce como nosotros. En la segunda persona singular y plural es la misma palabra. En contexto yo entiendo cuando you significa tú, usted, vos, y cuando you significa ustedes. En la tercera persona del singular tenemos he, que significa él, she, que significa ella, y tenemos it. It no debe traducirse, pero se refiere, y eso es lo que debemos entender y saber aplicar, se refiere a animales y cosas. Entonces tenemos que he significa él y they significa ellos. She significa ella y they significa ellas. It se refiere a animales o cosas y they pluraliza también animales o cosas. Entonces vamos a colocar nuestras formas verbales. Como puedes ver, está I am, que significa yo soy, yo estoy. We are, nosotros somos o estamos. You are singular significa tú eres, tú estás. Y you are plural significa ustedes son, ustedes están. He is entonces es él es o está. She is, ella es, ella está. It is significa es o está. Y they are significa entonces ellos son o ellas están. Y recordando que they también pluraliza animales o cosas y no solo personas. Muy bien. Entonces esta es la primera parte de la lección. Ahora vamos a trabajar oraciones completas para poder dominar la estructura del verbo to be. Las oraciones afirmativas del to be se estructuran de la siguiente manera. Como puedes ver en esta diapositiva, tienes las oraciones afirmativas. Affirmative sentences quiere decir oraciones afirmativas. Pero puedes darte cuenta que lo primero que tienes es el sujeto, o sea, subject. En el sujeto yo enlisté todos los pronombres, I, you, he, she, it. Puse dos veces it para explicarte algo que voy a explicarte más adelante. Y we, you, they. Entonces tienes I am a teacher, yo soy un maestro. Puedes darte cuenta que tú vienes despuesito del sujeto, ¿verdad? Tienes you are a student, tú eres un estudiante. He is a doctor, él es un doctor. She is a nurse, ella es una enfermera. It is a monkey, es un mono. It is an apple, es una manzana. We are teachers, somos maestros. You are students, ustedes son estudiantes. Y they are doctors, ellos o ellas son doctores. Entonces puedes ver que en el complemento estoy señalando ahora el artículo que es a o an. Eso significa un o una. Pero puedes darte cuenta que cuando yo trabajé las oraciones de it, dice it is a monkey.
Entonces puedes ver que después de A empieza una consonante y después de AN empieza una vocal. Y esa es la razón del uso de A y AN. Esta regla la tenemos en español. Recuerda que en español tú no puedes decir María y Hilda, o no puedes decir Jorge o Oscar. Tienes que trabajar como María e Hilda, Jorge u Oscar. Entonces es la misma regla, solo que en inglés funciona solo AN para todas las vocales. No hay diferencia. ¿Ok? Si queremos hacer, o sea, yo entiendo que esto es oraciones afirmativas precisamente porque el sujeto va primero y el verbo va después del sujeto. Pero si yo invierto este orden y pongo primero el verbo, después el sujeto, esto se transforma en preguntas, ¿sí? Entonces ahora digo, am I a teacher? Para preguntar si yo soy un maestro. Are you a student? ¿Eres tú un estudiante? Is he a doctor? ¿Es él un doctor? Is she a nurse? ¿Es ella una enfermera? Is it a monkey? ¿Es un mono? Is it an apple? ¿Es una manzana? Are we teachers? ¿Somos maestros? Are you students? ¿Son ustedes estudiantes? Are they doctors? ¿Son ellos doctores? Entonces, lo importante a resaltar aquí es que para hacer preguntas, primero va el verbo, después el sujeto. Si yo quiero hacer oraciones negativas, entonces debo tener este cuidado. La negación siempre va a venir después del verbo. Entonces, para negar esas oraciones que estoy trabajando, I am not a teacher sería la negación. Not va después del verbo. Entonces tengo I am not a teacher, you are not a student, he is not a doctor, she is not a nurse, it is not a monkey, it is not an apple, we are not teachers, you are not students, they are not doctors. ¿Ok? Entonces esta es la segunda parte de la lección introductoria. Ahora voy a trabajar la última parte que tiene que ver con los tipos de preguntas en el idioma inglés. Hay 3 tipos de preguntas en el idioma inglés. En cualquier idioma que tú quieras estudiar, vas a encontrar que para poder conversar, para comunicarte con las demás personas, pues debes conocer los tipos de preguntas que tiene ese idioma. En este caso, inglés tiene 3 tipos de preguntas. El primer tipo de preguntas se llama yes, no questions. Las yes, no questions son preguntas que sus respuestas van a ser yes o no. En español a esto le llamamos preguntas cerradas. Entonces el ejemplo que te pongo aquí es is your name Manuel? Eso quiere decir, ¿es tu nombre Manuel? A esta pregunta, la respuesta puede ser yes o puede ser no y no tengo opción. El segundo tipo de pregunta se llama choice questions. Choice quiere decir alternativa, opción, selección. Alternative, option or selection. Las choice questions pues me permiten elegir, ¿sí? O sea, si yo digo, si quiero usar esta pregunta, digo, is your name Manuel or José? A ese tipo de pregunta no debo responderle yo yes o no, porque entonces no tendría sentido, o no estoy entendiendo la pregunta, o no sé inglés. Entonces aquí es is your name Manuel. Tengo opciones para elegir y de esas opciones yo elijo la respuesta correcta. El otro tipo de pregunta, el tercero y último, se llama information questions. Eso quiere decir preguntas que buscan información. Para estructurar las information questions, pues yo debo conocer unas palabras que se llaman question words o palabras interrogativas. Estas son palabras que por lo general empiezan con WH, por ejemplo, what, who, where, when, why, etc. Entonces, para que lo puedas comprender mejor, te voy a explicar que why significa por qué, pero busca una razón. Entonces estas palabras buscan información. La información que busca why es una razón. When significa cuándo y lo que busca es un periodo de tiempo. Where significa dónde y lo que busca pues es un lugar. Who significa quién y busca una persona. What significa qué o cuál y lo que busca es un objeto o una cosa. Entonces para lo que me tiene ocupado ahorita, para usar la misma estructura que hemos venido trabajando, tenemos que la estructura es is your name. Si te das cuenta, adelante de is your name no tengo información porque esa información es la que estoy buscando con what, ¿sí? Entonces ahora tengo what is your name para la information question. Muy bien, entonces si tienes alguna duda, pues cuando estemos comunicándonos con las lecciones vía Skype podemos resolverlas, pero hasta aquí me parece que ha sido muy claro todo esto. Espero que lo comprendas debido a que con esta base tú puedes entender muchas cosas que tienen que ver con el idioma inglés y con lo que vamos a seguir estudiando. Hasta una próxima entrega.